Hola, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Delgado Veloz, soy de la maestría en Administración y este es mi proyecto integrador. Mi número de matrícula es UVC 006661. El curso es Negocios Internacionales y vamos a empezar primero con la pregunta que se nos presenta, que ¿qué es el riesgo del país? Bueno, en sí, es el que mide pues, la probabilidad de cumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a ciertos factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. En sí, esto conlleva algunos factores que contestan lo que es la siguiente pregunta, que qué factores son determinantes en el riesgo de un país. En este hay tres tipos de factores. Existen los factores económicos, los sociales y los institucionales. Los económicos abarcan lo que son los niveles de déficit fiscal, que son los ingresos y gastos. Está también lo que son el crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto, lo que también abarca las relaciones que son de ingresos y deudas, y pues lo que es la consistencia de las políticas en las macroeconomías, y lo que es el grado de apertura del comercio y lo que es la financiera. En lo que es los factores sociales están lo que son las turbulencias políticas, o sea, cómo se va midiendo en cuestión de lo político, que es los cambios que llegan a haber, ya sea de un cambio de un gobierno a otro. Y la otra que son las presiones políticas sobre el gasto público, que es lo mismo que hemos visto, que se habla en la Cámara del Senado, donde se habla sobre la repartición de gastos, sobre lo que se va a hacer, cómo se está gastando el dinero. Y en cuanto a los factores institucionales, esos nos hablan de lo que son la solidez y la credibilidad de las instituciones, la estabilidad jurídica y tributaria y la seguridad pública. El siguiente punto es, ¿por qué se dice que el gobierno influye directamente en el riesgo del país? Pues bueno, esta pregunta la podemos contestar a, pues que sí, el gobierno influye directamente en lo que es el riesgo del país porque es el que toma las decisiones, es el que ve cómo se va a manejar ese dinero. Las cuestiones políticas entran en rigor aquí porque es prácticamente indispensable tener un consenso de lo que se va a hacer con el dinero. Aquí lo que nos dice el riesgo del país es un indicador que puede tener una influencia directa en las finanzas personales, efectivamente, que es lo que venimos diciendo, que en este caso el gobierno sí puede tener influencia porque es el que va a decidir qué es lo que se va a hacer con estas inversiones. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha facilitado o entorpecido el gobierno la inversión extranjera directa en México? Al final de cuentas, todas las inversiones que se hacen al extranjero son benéficas para el país. Nos ha, muchas de esas nos ha traído cosas buenas como lo que son la generación de empleos, eh, aumento en distintas cuestiones en cuanto a consumo, mayores ingresos para el país, pero cómo lo ha facilitado o ha entorpecido el gobierno, pues eso depende del cambio gubernamental que llega a surgir. Digamos, puede que en el sexenio pasado estén a favor de invertir en el extranjero, a no sé, a las refinerías, pero el siguiente gobierno que viene dice, ¿sabes qué? No vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que no se haga la inversión en ese tipo de rubro. Y así nos podemos ir. Entonces, ¿cómo ha facilitado? Pues a manera de que, dependiendo del gobierno en turno, que va a hacer todo lo posible por hacer una inversión a lo que es el capital en el extranjero. ¿Y cómo lo entorpece? Pues cuando cambia de gobierno y hacen su plan de Estado, y pues ahí es donde llegan a entorpecer y hacen que se arruine lo que son la inversión que se hizo en el sexenio pasado. Un ejemplo de inversión en extranjero que haya sido un éxito, bueno, hay muchos casos, voy a hablar de uno específico que es el de FEMSA. FEMSA ha realizado muchas inversiones en extranjero, ha invertido últimamente lo que se hizo en lo que es la cadena comercial Oxxo. No, antes era la cadena comercial Oxxo, nomás estaba aquí en México, se expandió,
Últimamente se expandió, hay sucursales en Estados Unidos, bueno, había una en Eagle Pass, no estoy consciente si todavía esté. En Colombia hay sucursales Oxxo, lo cual nos habla de lo que es la inversión al extranjero y de manera exitosa que ha tenido. Una de esas es FEMSA. Y ya como conclusión, pues puedo decir que hay muchos tipos de riesgos que hay que analizar en cuestión del ámbito financiero y donde podemos ver de que ya sea que el gobierno o en cuestión de cultura inclusive podría afectar en la cuestión de las inversiones que se puedan generar en el país, de las inversiones que puedan generar y que puedan lucrar y que puedan beneficiar a nuestro país. Entonces hay muchos factores que nosotros tenemos que analizar antes de poder dar inclusive una opinión sobre lo que está pasando con lo que en el país. Entonces hay que analizar los tipos de riesgos que hay, ya sea económico, social o institucional, y ver de acuerdo al plan de trabajo o la administración que se esté dando en el gobierno actual. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.